damos gracias, Padre, por este tiempo, Padre, que nos permites estar reunidos, Señor, esta mañana, Señor. Te damos gracias, Padre, por este día, Señor, tan especial, Padre. Este tiempo es de ti y para ti, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú hagas lo que mis palabras no pueden hacer, que nos confrontes, Señor, de pecado y que transformes nuestros corazones a la imagen y semejanza de Cristo. Te pido, Padre, por todos los corazones de aquí de Casa de Gracia, Señor. Te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos guíe, el que nos ministre, Señor, en esta enseñanza, Padre. Te pido menos de mí, Señor, y más de ti, Padre. También te pido, Señor, que quites toda idea que pueda provenir de mí, Señor, y que se exponga nada más y nada menos que tu palabra, Señor. Que se exponga tu texto, Señor, y que sea como espada de doble filo, Señor, que erradica todo mal de nosotros, Señor, y que nos nutra, Padre. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hola a todos, buenos días. Bienvenidos. Se me hace bien raro tener personas acá y luego personas acá. Voy a tener que estar así y así para no darles la espalda. No, lo que pasa es que ese aire no sirve de más. Sirve de más y jala demasiada corriente, y eso fue lo que ocasionó que se desgastaran los cables la semana pasada. Y ya ven que estuvimos un tiempo sin luz, pero pues gracias a Dios que puso los medios. Gracias por la vida de Octavio, que se tomó el tiempo de venir a ayudarnos. Muchísimas gracias, Octavio. Damos gracias a Dios por tu vida. Y Paul también. Paul también, muchísimas gracias. Pues no se me sientan si no menciono a alguien, nada más. Bueno, pues vamos a comenzar con la enseñanza del día de ahora. La semana pasada terminamos una serie. ¿Alguien se acuerda el nombre de la serie que estuvimos viendo domingos anteriores? En el nombre de Jesús. Así es. Y este domingo vamos a iniciar una nueva serie que va a estar basada en el libro de Romanos y va a ser del capítulo 6. El domingo pasado fue la culminación de una serie y el inicio o la introducción a esta nueva serie. Creo que estuvimos viendo Romanos 6, versículos del 1 al 2. Y hoy vamos a retomar también un poco sobre estos versículos para aclarar cualquier duda. Y el nombre del tema del capítulo de ahora es Romanos 6, unidos a Cristo en el bautismo. ¿Ok? Entonces, pues, gracias a Dios que nos permite estar aquí reunidos. Gracias a Dios que pone el querer como el hacer. Y pues comenzamos, ¿no? Antes de comenzar con el título, me gustaría darles un poco de contexto de lo que trata el libro de Romanos, por lo menos de Romanos 1 a Romanos 6, para que entendamos de qué estamos hablando. El domingo pasado se tocó Romanos 6 del 1 al 2, que dice: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Versículo 2 dice: por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Pues nos podremos preguntar por qué Pablo se está cuestionando y se está autorrespondiendo. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero les quiero hablar como introducción sobre el libro de Romanos, de qué trata, ¿ok? Bueno, esta carta, como todos lo sabemos, fue escrita por el apóstol Pablo, el cual se hace llamar esclavo de Cristo Jesús, asignado por Dios para compartir el mensaje de salvación única y exclusivamente por medio de la fe en Jesús. Esta carta es escrita para los habitantes de la iglesia en Roma, para los gentiles, es decir, que no son judíos, ciudadanos romanos, y también para los judíos que estuvieron desde la plantación de la iglesia. Algo que debemos saber es que Pablo no conocía a los miembros de la iglesia a los cuales dirigía su carta, y les hace saber en el capítulo 1 el anhelo que tiene de ir a conocerlos, de compartir con ellos, de enseñarles la palabra de Dios, pero también aprender de la fe de ellos. Pablo tenía un mensaje
para todo el mundo, tenía la asignación como apóstol de Dios de compartir el mensaje a todo el mundo, y su ambición también era llegar a Roma. Este mensaje revela cómo Dios nos justifica ante sus ojos por medio de la fe. Romanos 1:17 dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio a fin por medio de la fe, como dicen las Escrituras. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Pero, ¿qué es la justificación de la que habla Pablo? ¿Qué significa la palabra justificar o la palabra justificación? Cuando Dios nos justifica, aún siendo pecadores, debemos de tener en cuenta y debemos de tener muy claro que no quiere decir que nos da la razón y nos acepta como justos. Justificación no quiere decir que Dios nos da la razón y que nos acepta como justos. Tampoco quiere decir que Dios hace que los pecadores seamos buenos de manera automática. Eso no quiere decir justificación. Justificación quiere decir que Dios nos trata a nosotros los pecadores como si ya no lo fuéramos más. En lugar de tratarnos como criminales que merecemos ser condenados, nos trata como a hijos que Él ama. Ese es el significado de la palabra justificación. Dios nos considera ya no como enemigos, sino como amigos. No como merecen ser tratados los malos, sino como merecen ser tratados los buenos. No como transgresores de la ley a los que hay que castigar y condenar, sino como a hombres y mujeres a los que hay que amar. Ser justificados es entrar en una nueva relación con Dios, una relación de amor, de confianza y de amistad. En pocas palabras, la justificación es la relación correcta entre Dios y el ser humano. Entonces, cuando alguien les pregunte, ¿qué es la justificación? Ya saben qué contestar, ¿va? Ok, espero que quede claro, no los veo notando, pero bueno. El que es justo es el que está en una relación correcta con Dios. Y aquí viene un dato muy importante, ¿ok? Somos justos no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Dios hizo por nosotros. Siendo justificados, estamos en una debida relación con Dios, no por cumplir los mandamientos de la ley, sino por la fe en su Hijo Cristo Jesús. Pablo le explica a la iglesia que la justificación es únicamente para los que, por medio de la fe, creen en el sacrificio de Cristo, pero que sí hay condenación para los que desean seguir en pecado. ¿Ok? Roma, para que se den una idea de por qué Pablo es enfático en que sí hay condenación para el pecado, estaba en completa depravación, estaban perdidos en su arrogancia, estaban perdidos en su necedad, se creían sabios, pero se habían convertido en necios. En lugar de adorar a Dios, adoraban a dioses que ellos mismos crearon conforme a sus necesidades de pecado. Entonces Dios abandonó a estas personas para que hicieran lo que quisieran, para que hicieran cosas vergonzosas, las cosas vergonzosas que su corazón deseaba. Usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira del mundo, rindiendo cultos a cosas creadas por Dios, pero no rindieron culto al Creador. Por ese motivo Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Tanto hombres como mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales. En lugar de tener relaciones sexuales normales, ardieron en pasiones mujeres con mujeres y hombres con hombres. Así estaba la situación en Roma en ese momento. Pensaban que Dios era una tontería y por eso los abandonó a sus razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, se llenaron de pecados, de avaricia, de odio, de envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Ingato, yo creo que estamos viviendo en Roma ahorita, ¿no? En esta actualidad. Como que no hay diferencia entre Roma y el mundo en el que estamos viviendo ahorita. Convirtiéndose en traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventaban nuevas formas de pecar. No querían entrar en razón.
sabían que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecían morir, o sea, estaban actuando deliberadamente contra Dios. Ellos sabían que sus actitudes y que sus acciones merecían la ira y el castigo de Dios, pero pues a ellos les daba igual. No solamente pecaban, sino que incitaban a otros también a pecar. Pero Pablo, lejos de darles un discurso moralista de lo que no debían de hacer o criticando a la ciudad de Roma, únicamente estaba narrando la situación en la que se encontraba Roma. No había dicho nada diferente a lo que los mismos pensadores o filósofos romanos pensaban de Roma en la actualidad. No eran palabras que venían de Pablo, no era condenación de parte de Pablo, sino era lo que salía en las noticias en ese día, lo que los mismos filósofos y pensadores romanos pensaban de Roma. Era lo mismo que ellos escribían, es lo mismo que Pablo les estaba diciendo. Esta es la situación de Roma. Así está el mundo y así son las cosas. El que está alejado de Dios, pues merece la ira de Dios. Pero también algo estaba pasando con los judíos, porque Pablo en su carta empieza a hablarles exclusivamente a ellos. Porque parecía que ellos estaban de acuerdo con los términos de condenación de Dios hacia los apartados de Dios, pero no estaban considerando que ellos se encontraban en la misma situación. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiere decir el apóstol Pablo? Que nosotros como hijos de Dios nos creemos perfectos en muchas ocasiones, nos creemos que somos los más santos y condenamos al mundo de afuera, pero no nos estamos dando cuenta que con nuestras propias acciones nos estamos condenando, estamos juzgando y aún peor, entre nosotros mismos nos estamos juzgando, entre nosotros mismos nos estamos condenando, estamos hablando mal hasta de nosotros mismos, no solamente de las personas que piensan diferente a nosotros. Se creían privilegiados los judíos en ese tiempo porque decían que Dios era el juez de los paganos, pero que era el protector especial de los judíos. Recordamos que el pueblo judío era el pueblo elegido por Dios para llevar las buenas nuevas a todo el mundo. Ok, entonces ellos creían que por el simple hecho de tener la ley, pues ellos iban a poder pecar deliberadamente, iban a ser salvos solamente por el hecho de ser judíos y de estar circuncidados, pero no era así. En este punto de la carta, Pablo le dice a los judíos que son tan pecadores al igual que los gentiles por ejercer juicio sobre ellos, y que al condenarlos se estaban condenando a sí mismos, y que Dios los juzgará no sobre la base de su herencia racial, o sea, no solamente porque eran judíos no los iba a condenar, claro que sí, es lo que les estaba diciendo Pablo, sino no los va a juzgar porque son judíos, sino los va a juzgar por la clase de vida que están decidiendo llevar. Y ahorita cuando llegamos a Romanos 6, ya ves que iniciamos el versículo con una pregunta, entonces deberemos de seguir pecando. Les dije que ahorita íbamos a tocar ese tema. En su carta, Pablo crea fragmentos como de debate, creando y respondiendo preguntas sobre posibles dudas o pensamientos judíos. Todo esto con la finalidad de hacerles llegar con claridad el mensaje. Entonces, por eso el versículo 1 comienza: ahora bien, ¿deberíamos de seguir pecando? Y Pablo contesta, por supuesto que no. Es Pablo creando la pregunta y Pablo respondiendo la pregunta. Como les comentaba ahorita, esto lo hace con la finalidad de poder aclarar ciertas dudas, como si estuviera... Bueno, ¿nunca se han puesto ustedes a discutir con ustedes mismos? Y que, es que si le digo esto, me va a contestar esto, entonces mejor le digo esto. Algo así estaba haciendo Pablo, entonces estaba generando dudas y aclarándolas, ¿no? Entonces, decían los judíos, entonces estás diciendo que no hay diferencia entre judíos y gentiles y que estamos en la misma situación. Y Pablo contesta, no, de ninguna manera. O sea, no está el texto como lo estoy narrando, lo estoy disolviendo un poquito para que podamos entender la idea. Y dice Pablo, de ninguna manera, no estoy diciendo eso. Y entonces un judío puede contestar, entonces ¿qué diferencia existe si me va a juzgar? Porque aunque yo tengo la ley, también me va a juzgar. Entonces, ¿qué beneficio tengo yo de ser judío? Y Pablo responde, porque los judíos conocen los mandamientos de Dios y los gentiles no conocen los mandamientos de Dios. Esa es la diferencia entre judíos y gentiles. Entonces, un judío pudiera haber respondido por ahí. Entonces, ¿qué pasa si algunos judíos desobedecen los mandamientos de la ley? ¿Merecen la condenación por haber sido infieles? A ver, Pablo,
Primero nos dices que Dios puso a los judíos en una posición especial y les dio una promesa exclusiva, y ahora también dices que los judíos apartados de Dios merecen su condenación. ¿Esto quiere decir que Dios es injusto y que no cumple sus promesas? Y Pablo contesta, no estoy diciendo eso. Dios es bueno y Dios es justo. Por lo tanto, Dios no hace discriminación y castiga el pecado en donde quiera que lo encuentre. El hecho de que condene a los judíos infieles es la mejor demostración de la justicia de Dios. Se habría podido suponer que Dios pasaría por alto los pecados de su pueblo escogido, pero no lo va a hacer. Y el objetor o el judío puede contestar, muy bien, entonces lo que has conseguido demostrar es que mi desobediencia le ha dado a Dios oportunidad de demostrar su justicia. Mi infidelidad le ha dado a Dios una oportunidad maravillosa para hacer gala de su fidelidad. Según eso, mi pecado es excelente, porque da la oportunidad a Dios de demostrar lo bueno que Él es. Puede que yo haya hecho algo malo, pero el resultado fue bueno. No se puede condenar a un hombre por darle a Dios la oportunidad de demostrar su justicia. Y Pablo contesta, tal razonamiento es meramente humano y más que despreciable. El simple hecho de pensar de esa manera merece la condenación. Entonces, mientras que Pablo creía que la posición especial que ellos como judíos tenían era una responsabilidad. Pablo, la posición especial que ellos tenían como judíos, Pablo la veía como una responsabilidad, porque eran el pueblo elegido de Dios, eran los que tenían los mandamientos de Dios. Pablo se sentía responsable y los judíos lo consideraban un privilegio para seguir pecando. Entonces yo tengo la protección de Dios, pues puedo pecar deliberadamente. Al cabo es que mi pecado solamente demuestra que Dios es bueno y que Dios es justo. Cuando pecamos, no necesitamos ingenio para justificarnos, necesitamos humildad para reconocer y arrepentirnos de nuestros pecados. El ser humano sin Cristo está dominado por el pecado y es incapaz por sí solo de zafarse de él. Pablo creía que la gente sin Cristo, y sabía que la gente sin Cristo era gente mala, pero no demasiado mala para no salvarse. ¿Se entiende la idea? Porque Pablo estaba convencido de que lo que Cristo había hecho en su vida, lo podía hacer por cualquier otro. De la misma manera en la que les hace ver el problema y las consecuencias de estar en pecado, que apartados de Dios todos merecemos la ira de Dios, también les recuerda que en Cristo no hay condenación y que Cristo es el único Salvador que nos va a salvar de esa ira. Entonces, les pone las cartas sobre la mesa. Todos sin Cristo somos pecadores, seas judío, seas gentil. Si estás apartado de Dios, mereces la ira de Dios. El pecado produce muerte, pero Cristo es la salvación. Si estamos unidos a Cristo, Cristo nos salva de la ira de Dios, porque en la cruz, en su muerte, Él absorbió toda esa ira y todo el castigo que nosotros los pecadores éramos merecedores. Entonces, surgen las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos estar en la debida relación con Dios? ¿Cómo podemos sentirnos nosotros los seres humanos en paz con Dios? ¿Cómo podemos dejar de sentirnos a una distancia insalvable y de tenerle miedo a la presencia de Dios? La religión de los judíos contestaba, uno puede llegar a estar en la debida relación con Dios cumpliendo meticulosamente todo lo que la ley manda. Pero eso equivale a decir sencillamente que nadie tiene la menor posibilidad de llegar a estar en la debida relación con Dios, porque nadie puede cumplir con la ley perfectamente. Nadie puede cumplir todos los mandamientos de la ley perfectamente. Uno de los mandamientos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Al pecar, ya no lo estoy amando, entonces no puedo con el primero. ¿Para qué voy a tratar de cumplir los otros mandamientos? Entonces, ¿la ley para qué sirve? ¿La ley es mala? Al contrario, la ley es buena y es santa. La ley sirve para que nos demos cuenta de la realidad de pecado que hay en nuestra vida. Solo cuando conocemos la ley e intentamos cumplirla, nos damos cuenta que nos es imposible, que no somos capaces de hacerlo. El propósito de la ley es hacernos conscientes de nuestra debilidad
y hacernos conscientes del pecado. Entonces, ¿es imposible llegar a Dios? Todo lo contrario, porque el camino que nos lleva a Dios no es el de la ley, sino es el de la gracia. No es por obra, sino por fe. Vamos juntos hasta aquí. Entonces, Romanos 3, versículos 25 y 26 dice: pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas ante los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrarnos su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Romanos: somos justificados por la fe en Cristo y Él nos salvará de la condenación de Dios. Antes éramos enemigos de Dios, pero por la muerte de Cristo hoy somos sus hijos. Por el pecado de un solo hombre, dice Pablo, ¿se acuerdan que lo vimos? ¿Cómo entró el pecado al mundo? Por el pecado de un solo hombre, por el pecado de Adán, todos somos pecadores apartados de Dios desde que nacemos. Pero por la muerte y el sacrificio de un solo hombre, todos podemos ser justos ante Dios. Todos podemos ser salvos ante Dios. Necesitamos creer e invocar el nombre de Jesús. Esto quiere decir, amada iglesia, que el pecado antes reinaba sobre nosotros, pero ahora reina la gracia de Dios en nuestras vidas, que es la que nos pone en una relación correcta con Él y nos regala la vida eterna. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Hemos sido salvados, amada iglesia, no por cumplir la ley, sino por gracia. Antes reinaba el pecado y ahora reina la gracia. Y es ahí cuando Pablo pregunta: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia? O sea, no se trata de eso, pues. No se trata de... La duda surge porque un capítulo anterior decía que mientras más pecaba la gente, pues más abundaba la gracia. Entonces dijo Pablo, estos judíos van a creer que hay que seguir pecando para que haya más gracia, pero pues no se trata de eso. Y Pablo mismo responde: claro que no, nosotros ya morimos al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que podamos seguir viviendo pecando? O sea, si todos los que estamos aquí reunidos, Cristo ya nos salvó de nuestros pecados, ¿por qué seguimos pecando? ¿No se han puesto a pensar en eso? ¿Por qué seguimos pecando si Cristo ya murió por nuestros pecados? Si Cristo ya hizo el trabajo por nosotros, ya nos puso en una nueva relación con Dios, Dios nos justificó. ¿Por qué seguimos pecando? Pues, o sea, así es, puede ser por falta de arrepentimiento, ¿no? También creemos que hemos invocado a Jesús como Señor y Salvador, pero quizás no lo hemos hecho con la actitud correcta, no hemos creído correctamente, quizás no hay arrepentimiento en nuestras vidas y solamente estamos aquí de paso, quizás solamente estamos aquí por cumplir con alguien. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros, dice Pablo. Como ya hemos comentado anteriormente, Pablo vuelve a tener un debate, como les comentaba ahorita, con una especie de oponente imaginario. La discusión surge del gran dicho que apareció al final del capítulo anterior: pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, Pablo, ¿acabas de decir que Dios es suficientemente grande para perdonar cualquier pecado? Pablo dice: claro que sí. Entonces, ¿estás diciendo que la gracia de Dios es la cosa más maravillosa del mundo? Claro que sí. Pues entonces sigamos pecando, porque cuando más pecamos, más abunda la gracia. Entonces el pecado no importa, porque Dios lo va a perdonar de todas maneras. De hecho, aún podríamos decir más, que el pecado es algo excelente. Claro que no. Nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos seguir pecando nuevamente? Somos reconciliados con Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Somos sus hijos.
Por lo tanto, nos otorga la vida eterna, somos justificados, ya no estamos obligados a cumplir la ley, seguimos vivos por el amor de Dios y por amor a Él hemos muerto al pecado. Entonces, debemos de replantear nuevamente si hemos creído correctamente, si hemos muerto al pecado correctamente, si Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. No quiero decir que tengamos una vida perfecta, no quiero decir que nunca vamos a pecar, lo que quiero decir es que vivamos en constante arrepentimiento hasta que el pecado no tenga poder en nosotros, que nos sometamos día y noche a Cristo, que sometamos nuestros pensamientos, que sometamos nuestro corazón, que sometamos cada cosa que hagamos a Cristo. Cristo es el filtro, Cristo es el puente a Dios, Cristo es el que nos santifica a través de su Espíritu Santo. Eso se llama el proceso de santificación que vamos a llevar a lo largo de nuestra vida cristiana, como lo comentamos el domingo pasado. Entonces, en el siguiente versículo, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Somos unidos a Cristo en el bautizo. Ese es el tema de ahora. Romanos 6, 3 al 4 dice: ¿acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? O sea, ya se olvidaron, romanos, que cuando ustedes se bautizaron, lo que ustedes hicieron es morir a sus pecados y resucitar. Ustedes, era una especie de, no era una especie, sino que estaban participando, así como Cristo murió y resucitó, de la misma manera cuando ustedes se bautizaron, murieron al pecado y fueron nuevas criaturas. Estaban naciendo de nuevo. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal y como Cristo fue levantado de los muertos por el poder del glorioso Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. Jesús se le aparece a sus discípulos en el domingo de resurrección. Y en el Evangelio de Mateo narra en el versículo 28, en el capítulo 28, narra: Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo, es el día que Jesús resucitó: se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones o todos los grupos étnicos, a todas las razas. Por eso estaban en Roma también. Por eso estaban predicando el evangelio a los gentiles. Los judíos que formaban parte de los apóstoles o ministros del Señor Jesús, pues fundaron la iglesia también en Roma. Por eso había judíos allá en Roma también. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los discípulos a obedecer los mandamientos que les he dado y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Jesús les dijo: vayan y hagan discípulos, pero también bautícenlos, pero también enséñenles a obedecer. Y si hacen todo esto, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, cuando nosotros nos bautizamos, cuando nosotros fuimos nuevas criaturas, tenemos una nueva identidad y tenemos un nuevo propósito, que es ir a ser discípulos. No solamente queda ahí. Nuestro cristianismo no es renunciar a nosotros, no es ser sellados por el Espíritu Santo, no es ser bautizados y solamente queda ahí. Tenemos el mandato de ir a ser discípulos también. No tenemos el mandato de venir a sentarnos en la iglesia, a escuchar al predicador, a escuchar a la persona que está compartiendo domingo tras domingo. Todos los que miran a Jesús con los ojos de la fe lo adorarán. Pero la fe de nosotros, seamos sinceros, puede ser muy débil e inestable. Por eso Cristo Jesús dio pruebas convincentes de su resurrección para hacer que nuestra fe triunfara. Ahora nos encarga que vayamos a todas las naciones a ser discípulos, que los enseñemos a obedecer y que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La salvación que predicaban los apóstoles era una salvación y era un mensaje muy común. Quien la quiera que venga y tome el beneficio de todos somos bienvenidos en Cristo. No hay diferencia si eres judío, si eres gentil, si eres de este lado, si eres del otro lado, si pecas más o si pecas poquito. Todos somos bienvenidos en Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio. Es un mensaje de paz, es un mensaje de amor, es un mensaje de redención. No hay más. El cristianismo
Es la religión de un pecador que pide salvación de la ira merecida y del pecado. Recurre a la misericordia del Padre por medio de la expiación hecha por el Hijo encarnado y por la santificación del Espíritu Santo, y se entrega a ser adorador y siervo de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas, pero un solo Dios en todas sus ordenanzas y sus mandamientos. Es lo que era la idea que trataba de comunicarles. Cuando nosotros somos bautizados, sellados por el Espíritu Santo, nos bautizamos en agua, tenemos la ordenanza de ir a ser discípulos. Es lo que estamos narrando. El bautismo es una señal externa del lavamiento interno o la santificación del Espíritu Santo que demuestra la justificación del creyente. O sea, todas las personas que estamos aquí, que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, fuimos llenados y fuimos sellados por el Espíritu Santo cuando lo recibimos. Estamos obligados, como un mandato de parte de Dios, a bautizarnos. Entonces, porque el bautismo es la señal externa del lavamiento interno. Cuando nos bautizamos somos partícipes de la muerte y resurrección de Cristo. Se nos ha dado la gran comisión como discípulos de Jesús a llamar a otros al arrepentimiento, mostrándoles a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para luego bautizarlos y que siempre sepan que Dios los ama y que Él está complacido con ellos porque pertenecen a Cristo. El bautismo es el lavamiento con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Representa y sella nuestra adopción en Cristo, nuestro lavamiento del pecado y nuestro compromiso al pertenecer con el Señor a su iglesia. El bautismo de la amada iglesia es un sello y es una señal de que hemos sido adoptados en la familia de Dios. Es lo que toca. Si alguien está aquí y no ha sido bautizado, pues estamos llamados a bautizarnos. Hay un solo bautismo, hay una sola fe, hay un solo Dios. El bautismo es por medio del agua y es un mandato de Dios. Cuando nos bautizamos y cuando participamos en la Santa Cena del Señor, son mandamientos que Dios nos dio que hiciéramos en memoria de Él, y que pues eso nos certifica, por así decirlo, como hijos de Dios, pero también nos da el compromiso de ir y hacer discípulos, nos da el compromiso de unos con otros. Somos parte ahora de una nueva familia, somos parte de la familia de Dios. Padre, te damos gracias, Dios, por este mensaje, Señor. Te damos gracias, Señor, porque como estaba la situación en Roma, Señor, de la misma manera, Señor, nos encontramos nosotros, Dios, hoy en día, Señor. Estamos pasando por tiempos muy difíciles, Señor, donde lo bueno le llaman malo, Señor, donde este mensaje que acabamos de escuchar, Señor, para muchas personas es un mensaje de odio, Señor, es un mensaje de censura, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que nos llenes de valentía, Señor, que nos llenes de coraje, Señor, que nos llenes de convicción, Padre, para ir a gritar a los cuatro vientos, Señor, que Cristo viene pronto, Señor, que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador, que Cristo es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Llénanos de fuerza, Señor, llénanos de entusiasmo, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer, Señor. Porque no estamos en época, Señor, de jugar al cristiano, Señor, de jugar al creyente, Señor. Tenemos que levantarnos, hombres y mujeres, Señor, valientes y capaces, Señor, de gritar a los cuatro vientos, Señor, que Cristo es el Señor y Salvador, Señor, que Cristo es el único que nos salva de la ira de Dios, Señor. Padre, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que pongas en nosotros el querer como el hacer, Señor, y que no permitas que nos creamos mejores que los demás, Señor, porque pues, simplemente somos pecadores redimidos, Señor, somos pecadores que merecían tu ira, Padre, pero gracias a tu amor y gracias al sacrificio de tu Hijo amado Jesús, Señor, podemos llamarnos justos, Padre, no por nuestras propias obras, no por lo que hagamos hecho, Señor, no por nuestras capacidades, Señor, sino por el simple y sencillo hecho, Señor, de creer en tu Hijo amado, Señor. Padre, si hemos creído incorrectamente hasta ahora, Señor, si el pecado es el que gobierna en nuestras vidas, Señor, ayúdanos a replantearnos, Señor, nuevamente, Padre, y ayúdanos
a poder arrepentirnos, Señor, realmente, Padre, que nuestro corazón se ablande, Señor, que nuestro corazón sea un corazón humilde, Señor, un corazón que se humilla al pecado, Señor, no un corazón que se justifica, Señor, cuando peca, Señor, no un corazón que desea pecar, Padre, sino que tengamos un corazón de carne, Padre, como dice tu palabra, Señor, un corazón nuevo, Señor, un corazón limpio, Señor, un corazón arrepentido, Señor, un corazón que es salvo, Señor. Padre, gracias, Señor, por recordarnos, Padre, que como creyentes, Dios, debemos de bautizarnos, Dios, pero también somos llamados, Padre, a ir a ser más discípulos, Señor, y enseñarles a obedecer, Padre, lo que tú mandas, Señor. Pero solamente lo podemos lograr, Señor, si estamos convencidos, Padre, de que realmente, Señor, tú nos has salvado, Señor, de que realmente somos nuevas criaturas, Señor. Si hay duda en alguien de eso, Señor, yo te pido que quites toda duda, Padre, y que seas tú el que se manifieste en su vida, Señor, y que trabajes en su corazón, Señor, en nuestros corazones, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo Cristo amado Jesús, Dios, decimos amén.